Bienvenidas y bienvenidos todos y todas al podcast de Vide, el B-Podcast. Hoy, en nuestro capítulo número 33, nos acompaña Kio Binetti. Kio es creadora, investigadora y gestora cultural en el sector de la danza y las artes vivas. También somos grandes amigos y hemos colaborado tanto en espacios de creación como también ha sido la coorganizadora del BID en Buenos Aires en el año 2014 y hace mucho que queríamos hacer este podcast con Kio y ahí finalmente lo logramos, que nos está hablando desde Buenos Aires. Bienvenida, Kio, es un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal, Sebas? Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Qué honor. Por favor. Bueno, siempre empezamos nuestras charlas con nuestros invitados o nuestras invitadas, un poco preguntándoles la clásica cuestión es ¿qué fue lo que te llevó al mundo ¿no? del movimiento, de las artes escénicas? O sea, ¿qué fue en tu caso lo que te motivó cuando eras más jovencito, más pequeña, a volcarte como te has volcado de manera tan expansiva y tan profunda en el movimiento? Sí, bueno, qué complejo hace tanto tiempo. En realidad, lo que me llevó a las artes es, primero yo arranqué más teatro y después me vinculé con la danza y con el movimiento, fue la curiosidad, en Claro. realidad. Yo no tuve una formación de chica, de incentivada hacia la danza o hacia qué sé yo, expresiones artísticas, como una crianza más conservadora. Y yo empecé con danza y teatro como lo que sería grande, ¿viste? A los 18, 19 años empecé a recorrer las artes. Pero Mm, creo que fue eso, como curiosidad. La verdad que sí, no tenía otra expectativa más que conocer. mm. Y esos mis primeros momentos, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias con el movimiento? ¿Desde dónde fue que, bueno, yo obviamente que conozco muy bien tu camino y vos el mío, pero para toda la gente que no, que quizá no te conoce, ¿no? Porque aunque se vea desde lejos, ha recorrido un largo camino y con muchas, como decía antes, con muy diversas, ¿no? O sea, cómo fue esos primeros contactos con la danza? ¿Dónde fue en Buenos Aires que tus primeros como pinitos, como diríamos acá en España? Mm, sí, bueno, yo empecé haciendo danza Butó, que es danza contemporánea japonesa, que también fue como una entrada como un poco disruptiva al mundo de la danza. Mm, Porque bueno, acá, no sé, en España, en Barcelona, pero acá en Buenos Aires, en Capital, la danza Butó todavía sigue siendo como una danza un poco alternativa. claro. No está como en el centro de la cuestión, ¿no? Como si hubiese entrado a la danza muy a la periferia. Y eso, la verdad que después cuando empecé a trabajar con la danza más central, digamos, o más, millones de comillas, hegemónica, acá en Buenos Aires, me sirvió mucho haber entrado por un lugar más periférico, porque tenía como una idea diferente de lo que era trabajar en danza o trabajar con el cuerpo. Claro. Eh, pero yo empecé haciendo butó, sí, sí, empecé haciendo butó y de ahí Mm. fui a la danza contemporánea. Sí. ¿Y cómo fueron esos primeros momentos con el buto? Porque, bueno, la danza buto es una, también es una danza contemporánea, pero también es muy moderna, no nació hace tantos años, ¿no? Este, todos los que quizá conocen el mundo de la danza buto sabe que Kazu Ono fue uno de sus grandes mentores y movilizadores, pero ¿cómo fue que dijiste, por acá, ¿no? Porque, como decís, Mm. la danza buto de por sí es, entre comillas, no sé si la palabra es alternativa, pero es bastante como minoritaria con respecto a los otros estilos de danza contemporánea que puede haber en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Mira, también como todo, ¿no? Ahí yo tenía, no sé si 19, 20 años. Y también pasaba que en ese momento acá en Buenos Aires había como toda una moda, o sí, una moda o una valoración por lo que era la antropología teatral, Claro. ¿no? Que estaba, viste, barba. Y un poco en esa búsqueda apareció el butó. En ese momento también tenía algo de lo exótico.
¿no? De bueno, una danza japonesa, sin entender muy bien qué era. Empecé con las prácticas. En ese momento también era interesante porque acá en Buenos Aires pasaba que muchos coreógrafos o bailarines que se habían ido a formarse afuera estaban volviendo. Mm, Que se habían ido en los 80, bueno, viste, en los 90, mm, estaban volviendo a Buenos Aires. Y ahí yo me encontré con, bueno, una maestra de Butó, que es Rea Bolig, que estaba volviendo de su formación afuera, y traía esta cosa un poco novedosa, ¿no? También de la danza Butó. Sí, la danza Butó es una danza contemporánea, mm. pero bueno, tiene características o abreva un poco la filosofía japonesa más tradicional y eso lo hace también un lenguaje bastante particular en esa como dimensión contemporánea y a la vez con algunas cosas de la filosofía japonesa que todavía sostiene. Mm. Y también consideras conmigo que trabaja el cuerpo desde una dimensión distinta que quizá otros estilos de danza contemporánea, porque también no trabaja mucho con el cuerpo andrógino. ¿Cómo fue también ese approach, también siendo tan jovencita, de acercarte a una forma quizá nueva o diferente tanto de aprenderla como de interpretar ese estilo? Sí, eso fue muy interesante porque yo llegué a la danza, por eso decía, ¿no? Como algo a la danza desde un lugar totalmente contra danza. Porque la danza Buto, lo llaman en muchos lados directamente, se lo llama Buto, ¿no? Ujú, Eh, Trabaja mucho esa diferencia entre, como si, para entenderlo, ¿no? Si se pudiera separar contenido, danza Butó trabaja en principio con el contenido y después abreva a la forma, ¿no? A mm, diferencia de quizás otro tipo de danzas. Y eso para alguien curioso de 18 o 19 años fue realmente como un cambio de comprensión de mundo, digamos, se puede bailar sin saber bailar, no sin lo que uno entiende por saber bailar, se puede bailar sin estar preocupado por la forma, se mm, puede bailar sin estar preocupado por ser lindo o feo, se puede imaginar bailando, había como muchas propuestas del Butó que en ese momento fueron muy oportunas y también ahora siguen siendo muy oportunas. claro. Eh, Sí, 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 como transitar esos lugares que a veces, todas las danzas, a veces otro tipo de danzas no contemplan. Ujú. Totalmente. ¿Y cómo fue también empezar a desarrollar tu labor como creadora, ¿no? Porque también muy Mm, tempranamente empezaste con tus primeros trabajos y también quizá para la gente que no sabe, ¿no? Del buto o la danza buto, que es no sé, corregime, porque la especialista sos vos, pero que tiende a que es un trabajo en solitario, ¿no? A veces hay piezas grupales, ¿no? Pero que es un trabajo muy del solo, ¿no? Y de este cuerpo que estábamos hablando. ¿Cómo fue también esa aproximación? Yo cuando te conocí, si mal no recuerdo, o ya nos conocíamos por gente en común, pero cuando primero nos vinculamos fue en el 2007 y estabas con un solo, si mal no recuerdo, que era La mujer que nació vestida, ¿no? mm, ¿Cómo fue esa primera aproximación a ponerte en el escenario con un lenguaje propio también tuyo a través del estilo del buto? mm, sí. A veces, viste, como pienso en esos momentos, ¿no? Cuando uno es más joven, lo arrojado que es algunas cosas, ¿no? Que después a veces uno se vuelve como un poco menos arrojado. Sí, empezar a crear obra fue bastante como natural. Mm, Sí, 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 como también empezar a coordinar espacios, ¿no? También fue como algo que se fue dando naturalmente. Eh, sí, algo que me parece interesante de ese primer momento donde uno con poquitas herramientas, viste, se dirigía a su primera obra, que en realidad la primera obra se llamaba Animal de Miga, mm, que fue anterior a La mujer que nació vestida. Siempre, y fueron solos, yo sí trabajé bastante sola en relación a que hay solamente un cuerpo en escena, ¿no? Porque después siempre uno
eh, requiere de mucho acompañamiento, ¿no? Siempre el diálogo y la conversación con otros para la creación es, bueno, súper necesaria. Ujú, Eh, pero fueron trabajos, sí, bastante, los primeros bastante individuales ujú, y también trabajos que me permitieron ir como encontrando también mi poética y como viste, como si fuera mi campo de interés. ujú, Creo que esos primeros trabajos fueron definiendo un poco, bueno, qué era lo que a mí me interesaba de la danza o del movimiento, del cuerpo. Lo- eh, sí, eh, sí, eso es interesante, como uno va intuitivamente, ¿no? A veces como encontrar ujú, su especificidad ujú. en el campo. Sí. Y en la medida que Eh, fuiste avanzando, por ahora quería quedarme un poquito más también con tu parte como creadora. Después ya vamos a entrar en la parte pedagógica y también en la gestión y producción que estás en has hecho un montón de proyectos muy interesantes. Empezaste también a crear otras obras, algunas las trajiste también a Europa. Hemos colaborado contigo y con Vanina, ¿no? En una pieza de improvisación. ¿Cómo fue dijéramos, esa progresión natural que se te fue dando al comenzar a, digamos, a repetir, ¿no? O sea, plasmar una obra, eh, mostrarla, etcétera, girarla, luego otra, ¿no? ¿Cómo fue, qué fue lo que te empezó a decir? mm, Bueno, hice estas dos obras, bueno, ahora viene, no sé, la Aurora o incluso con los incorporales que estuviste muchos años mostrándola. ¿Cómo fue ese camino de esa curiosidad inicial que me comentabas al principio? ¿No? ¿Cómo se fue sí, expandiendo? sí, sí. ¿Sabes? También yo, no sé, estoy también como en un momento donde veo que no hay tanta, acá en Argentina, en Buenos Aires, en Capital, no hay Mm, tanta producción claro. de obra de danza en las generaciones más jóvenes. Mm, Y yo me acuerdo en ese momento, cuando yo tenía 20, 30, el objetivo de mi formación, de mi práctica, de mi investigación, el objeto obra era, viste, el espacio donde todo eso se sintetizaba, ¿no? Uno claro, trabajaba para claro, hacer claro, una obra. totalmente. Ahora creo que esas cosas están cambiando y uno hacía, ¿no? Bueno, un poco el recorrido fue así. Mi primera obra era Animal de Miga, bueno, era una obra que siempre en las obras trabajo algo de la transformación y siento que hay algo en relación a trabajar con otros lenguajes escénicos, como en sí, como transdisciplinarmente, que Mm, me viene acompañando desde la primera obra, ¿no? mm, Como esa pregunta un poco eh, en- como si no, para mí, ¿no? Como creadora, no fuera, pongo entre comillas, suficiente, no fuera suficiente solamente un cuerpo en movimiento para crear danza. claro, claro. Como si necesitara siempre de un otro, de un algo más, de un otro lenguaje que Mm, dialogara con mi trabajo corporal, mm, mm, digamos. mm. Eh, y después sí, Animal de Miga, después La mujer que nació vestida, eh, después La Aurora, que con esa fue una linda experiencia porque llamaba La Aurora, existe por el vacío que la rodea, y con esa obra viajé a Barcelona. En ese momento, no sé si sigue existiendo, pero había un festival de Sí, sí, Butó sí, en sí. Barcelona, Sí, ya no está más, pero así que sí, sí. ahí viajamos. Qué bueno. Sí, que fue súper súper bonito poder viajar con una obra, un festival eh, específicamente de Butó, que no Claro, son tantos, ¿no? claro, claro. Y después, sí, ya hubo ahí como un momento donde empecé a necesitar dialogar con otro en escena, y ahí empezaron trabajos más de dúo, de trío, como bueno, las Hermanas Diamante, Los Incorporales, Ujú, Proyecto Territorio, ujú, y bueno, y la última, pre-pandemia, que fue Notas para la Montaña. ujú. Hay que hacer una pequeña pausa, ¿no? Porque esta fue la última prepandémica y ir a otros aspectos de tu
más que profunda e interesante trayectoria es, bueno, empezaste a venir a Europa, ¿no? Y también, em, entre las muchas experiencias que has tenido aquí, fue tu primera participación de Vide. ¿Cómo te acuerdas de ese primer momento, del primer año que viniste a participar de Vide y luego que devino en que participaste más veces y además organizaste con Ladis y con nosotros el Vide de Buenos Aires en el Centro Cultural Borges en el 2014? ¿Cómo fue esa experiencia para vos de permearte de esto, ¿no? De hacer trabajar en pequeñas cosas a estar, no sé, con 50 personas más durante tantos días haciendo laboratorios? ¿Cómo lo recordás? Así, Mm, en retrospectiva. sí. Bueno, acá no sé si allá se usa, pero acá se usa la expresión, viste, como explosión de cerebro. Yo me acuerdo mucho de eso, como de la sensación. Acá en Buenos Aires, en Argentina, en ese momento, no era tan común tampoco la idea de trabajos en colaboración así, de tanta gente y tan intensivos. Mm, mm, Después empezó un poquito más a pasar, creo que las cosas se van como contagiando. mm, Eh, pero esa experiencia de estar, no me acuerdo, era una semana entera, todos los días, muchas horas, con gente, bueno, además que no era solamente de Latinoamérica, ¿no? Que había gente, me acuerdo de un segundo video donde había, no sé, rusos, croatas, africanos, nosotros, latinoamericanos, chilenos. Me parece que esa potencia del encuentro con otros que compartís una intención o mm, un lenguaje específico que es el de la danza, del movimiento del cuerpo, mm, fue súper enriquecedor y no solo a nivel mm, experiencia, experiencia física, ¿viste? Como, bueno, re divertido también, ¿no? Que eso no es menor, fue muy divertido. Pero también eso, ¿viste? Como experiencia de reflexión sobre el hacer, mm, eh, es esta cuestión, ¿no? De que uno cree que, no uno, pero en general uno tiende a que los procesos creativos o los proyectos de creación son individuales o con un grupo chiquitito, mm. ¿no? Como con tus amigos. Y en Vide también verte trabajar con otros que ni siquiera conoces, esas prácticas de confianza, sí, 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 como de comulgar, de saber que comulgás en un montón de cosas con el otro, aunque no sepas ni cómo se llama. Eh, Eso era muy, muy interesante. Y después todo eso me acompañó también como interés para lo que siguió, digamos, de Mm, mi camino. mm, Esa idea de colaboración, mm. colaboración entre pares. ¿Y cómo Sí. sentís que era? Porque la desplegaste desde varios lugares, ¿no? Esto que nos estás compartiendo y que es muy, por lo menos hablo en plural, no porque sea psicótico, sino como parte del grupo, del equipo de Vide, de sentir bueno, esta alegría y estas experiencias que nos estás compartiendo. ¿Hacia dónde? ¿Cómo fue? Porque ahí abriste no muchas cosas, o sea, empezaste también a producir, a generar encuentros vos también ¿cómo fueron esos momentos, ¿no? De ponerte también en el lugar de facilitar vos también espacios para el encuentro, ¿no? Y para esto que hablabas de Mm, las prácticas. sí, 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 sí. A ver, un montón de cosas, porque, bueno, en principio, eh, viste como, bueno, cuando uno la pasa bien en un lugar, después querés compartirlo con otros o querés que otros también la pasen bien como vos la pasaste, ¿no? Ujú, Entonces, viste, como, che, uy, qué bueno, ¿no? Generar espacios de encuentro entre artistas que traigan diferentes bagajes, no solamente bagajes de danza, sino bagajes culturales, y ujú, ponerlo, viste, como una especie de laboratorio, ¿no? De a ver qué pasa si pongo a este con este, ujú. cómo se enriquecen, ¿no? Y Claro. cómo se abren otras preguntas también en relación a qué es hacer Mm, danza, ¿no? Qué valor tiene para cada uno mm, este lugar del hacer danza. Eh,
Y también, que eso para mí como fue interesante de verlos de verlos a ustedes, al equipo, digamos, de gestión de Vide, cómo organizaban, cómo se manejaban, cómo proponían determinadas prácticas, eh, viste como una mirada de, hacer esto es posible. Hay Sí. gente que es amiga o muy cercana que lo está haciendo, Mm, ¿no? Con mucho laburo, con mucho esfuerzo, con mucho conocimiento previo, pero hay algo de esa gestión que es posible llevar adelante. Y ver también que esa gestión que ustedes producían, bueno, ¿no? Después provocaba como una especie de, viste, como de tsunami, ¿no? Como ustedes son como los que mueven ahí el territorio y después esto explota en varios lugares a la vez. claro. Bueno, eso también quiero ser yo. Mm, Eh, eh, y eso después, bueno, además de que trajimos el Baide y la experiencia de formar parte del equipo de gestión de acá de Baide también fue súper enriquecedora. Eh, También esas ganas, ¿no? De generar espacios de encuentro mm, que, bueno, me llevó más adelante también a pensar, yo venía gestionando un festival de danza butó, que era más de exposición, ujú, y empezar a generar más espacios como de residencia, de creación o de encuentros colaborativos. mm. eh, que me parece que pensándolo ahora un poco en esta línea, así como línea de tiempo, sí, claramente se relacionan con la experiencia de haber participado de Vide, de CIDE y de Baide. Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Sí, de hecho también estuviste en Italia, así que pudiste verlo en muchos formatos. Y contanos un poquito de Brote, que es algo que Sí. aparte tuve la suerte de estar cerquita cuando lo empezaste a pensar y que de alguna manera tiene relación con lo que nos están compartiendo. Mm. Si querés, obviamente podemos abrirlo a más de las cosas que has hecho, ¿no? Desde la producción, facilitación, no sé si las palabras son esas, pero contanos un poco Mm. cómo fue esa experiencia de empezar con Brote. Sí. Mira, Brote es un espacio surge en principio como una residencia, como un espacio que residía en ese momento en el Centro Cultural Pacurondo, que es un espacio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad acá de Buenos Aires. Ujú, Acá muchas universidades tienen espacios que son centros culturales y que en general en esos centros culturales se desarrollan actividades que tienen que ver con la universidad, como cosas más académicas, charlas, conferencias. Y son espacios que son hermosos, físicamente, ediliciamente, muy, muy interesantes. Eh, bueno, yo hice una diplomatura en gestión cultural dentro de este espacio del Pacurondo y, bueno, no, acá estamos muy ávidos de espacio físico. Es un problema, digamos, que no tenemos habilitados tantos espacios físicos para las prácticas de danza. Hay pocas, cada vez menos, lamentablemente, ah, salas o teatros que se pueda trabajar. Y bueno, nada, estando en ese espacio, la propuesta fue abrir un espacio de residencia en el lugar y que eso se fue transformando a lo largo del tiempo porque Brote surgió en el 2016, ya hace varios años que está funcionando. Fue derivando un poco por la necesidad del campo, ¿no? ujú, En un espacio de colaboración entre artistas. Y se fue despegando un poco del espacio físico que era el Pacurondo. Es mm, más, tuvimos un par de versiones virtuales durante la pandemia que nos permitió este trabajo con personas de países limítrofes o de provincias de que no fueran Buenos Aires. Y ahora, en este año, nos trasladamos, estamos en un espacio que se llama Teatro del Perro, que es una sala independiente, un lugar muy bonito también. Entonces, pero fue como derivando, viste, como no tanto un espacio de residencia, de creación, de trabajo con el espacio, en un espacio de colaboración
gestión, de red, de acompañamiento creativo, de Ujú. apoyo entre artistas, parece como un poco, viste, como autoayuda, pero a veces los artistas necesitamos, ¿no? Como estar con otros. Creo que eso tiene mucho de Vide, de ese estar con otros, de compartirnos experiencias, de compartir herramientas, de compartir metodologías, de prestarnos ideas. Eso me parece que es lo que mantiene vital a Brote hasta el día de hoy. Mm. Mm. ¿Y qué cosas te dejó Brote hasta, digamos, ¿no? De esto que nos estás contando? ¿Qué te dejó a vos también como creadora y como facilitadora? ¿Qué fue lo que sentís que recibiste? En Brote, Sí. en Brote es un montón porque, a ver, además en principio hay algo muy, muy lindo, para mí muy vital, que es el contacto con otros que tienen el deseo de hacer. Mm. Eso es Eso es algo impresionante. que al día, claro, ¿no? Es como que todavía, cuando, viste, nosotros abrimos una convocatoria todos los años, antes abríamos dos, era cuatrimestral, pero bueno, ahora es anual para mayor profundidad, que bueno, eso, otros temas. Eh, Cuando recibís, viste, las propuestas y la gente que quiere crear, ¿no? Que tiene ganas esto que hablamos al principio, ¿no? Ese impulso hacia la creación, hacia esa síntesis de lo que uno está pensando, sintiendo, reflexionando, haciendo. Mm. Eh, Eso, por ejemplo, me encantaría no perderlo. Me encanta acompañar procesos creativos. Me encanta ver cómo eso que es una idea o una pregunta Mm. o una intuición, ¿viste? Empieza como a adquirir forma o a deformarse y ganar capas de profundidad y desviarse y volver a la senda, ¿no? Y cuando eso llega a un punto donde se puede compartir con otros, ¿no? No Claro, sé si llega claro. al punto de obra, ¿viste? Pero ese acompañamiento siempre me resultaba fascinante. Y hacia dónde puede ir, ¿no? También la Ujú. creatividad de la gente, de los que participan en Brote, ¿no? Es Ujú. como un espacio también de constante reflexión también para mí y de Claro. contemporanización, ¿viste? Como, ahora la gente está pensando esto, Mm. ahora las preguntas que están emergiendo son por acá. Mm. Eso es muy interesante, me refresca la vida de estar Totalmente. en Brote. Totalmente, no, no es un espacio de también no generoso para alimentar esa curiosidad que hablábamos al principio, ¿no? Que ya la nombramos alguna vez, que yo en ese sentido, también siendo tan amigos, coincidimos plenamente, ¿no? Que Mm, mientras no se nos acabe la curiosidad, todo va bien, ¿no? claro. Eh, y estabas nombrando una serie de cosas, ¿no? Con respecto a Brote y a mí se me ocurre era quizás hacer un pequeño salto, si me permitís, hacia la parte pedagógica, pero que también tiene que ver con lo creativo porque, o sea, sos docente en diversos espacios, ¿no? Y has estado dando clases tanto en espacios públicos como privados, pero em, yendo un poco más hacia el presente cercano es tu entrada en la UNSAM, ¿no? Y donde no solamente estás con los trabajos prácticos, sino también estás con la compañía universitaria, ¿no? Entonces estás también con jóvenes bailarines, si dijéramos, aunque ahora la palabra joven está muy bastardeado, ¿no? Pero digamos, con personas que están en un momento, digamos, iniciático de sus carreras, eh, y donde también ahí aparece la transmisión, ¿no? De tu experiencia y la Mm. transmisión de tus miradas. ¿Cómo fue ese camino hacia ese espacio y cómo lo sentís a día de hoy el también poder estar en un lugar donde digamos, te permeas de gente que está como comenzando sus caminos? Sí, sí, bueno, eso es una experiencia también muy, muy hermosa. Ujú. Yo desde hace ya un par de años estoy, bueno, sí, como docente, Mm. ahora en una materia que me parece preciosa, que es lenguajes escénicos, comparto la materia con David Señorán, Ujú. que ya es muy lindo ser dos. Eso ya me parece como muy interesante que haya dos docentes Ujú. eh,
Y esa materia es un poco acompañarlos también a, bueno, darles herramientas y también acompañarlos a que ellos puedan desarrollar su propia poética. Claro. Es una materia del último año. Bueno, la UNSAM es la Universidad Nacional de San Martín, que tiene esta carrera que se llama Lenguajes Escénicos, Focalización Danza. Y tiene una particularidad también que los grupos no son muy numerosos. Nosotros en esta materia son más o menos 20 estudiantes. Ujú. Entonces podemos hacer un trabajo bastante sobre el estudiante, ¿no? ¿Qué es Mm, lo que está pensando? ¿Cuál es su mundo creativo? Es bastante parecido a Brote, ujú. pero dentro de, bueno, de la estructura de la institución de una universidad. Claro. Eh, y por otro lado, coordino, bueno, la carrera tiene una compañía, que es la Compañía Universitaria de Danza de la UNSAM, que es una compañía formada por estudiantes y egresados de esta carrera, que Claro. también hace varios años que está en funcionamiento. Y es para mí mm, una cosa muy positiva que la carrera tenga una compañía de danza, que no es tan usual acá que haya compañías de danza. Mm, Y también para los estudiantes es una experiencia súper interesante de atravesar, ¿no? Como ser parte de esta compañía que la compañía recibe un coreógrafo cada 4 meses y ujú, se hace un montaje de obra con estos coreógrafos. ujú. Entonces también es un trabajo y un entrenamiento como intérpretes, que a veces la carrera no está tan vinculada con la creación, o ser intérpretes de una creación. Entonces la Claro, compañía viene claro, también claro. a darles ese entrenamiento para los que quieran, ¿no? Bueno, Mm. buenísimo, buenísimo. Em, y para ir cerrando, quería tocar una parte más, ¿no? Que tiene que ver con la publicación, ¿no? O sea, hay más de Kio. Pero contarnos un poquito también de la transmisión a través de volcar en contenidos, ¿no? Tus experiencias, tus miradas, cómo es un poco ese camino tuyo también, eh, y que eso también lleva su relación, ¿no? con el resto de las cosas. Estoy hablando un poco de tu trabajo como coordinadora en la revista Labra. Si nos puedes compartir un poquito de eso también. Sí, bueno, sí, sí, esto también, ¿no? A veces digo, bueno, como si faltara poco también Sí. el desafío, yo creo que eh, acá pasa algo que yo siempre reclamo y le reclamo mucho también a los estudiantes, que es que hay muy poca teoría generada desde el campo de la danza acá en Argentina o Buenos Aires. En general en Latinoamérica trabajamos mucho con teóricos o de otras artes, de otros lenguajes, o con referentes en general europeos. Claro, claro. Eso históricamente es así y eso nos posibilita un montón de cosas y también nos condiciona Mm, muchas mm. miradas, ¿no? De Claro, nuestro propio hacer. claro. Entonces, claro, viste, yo los desafío a ellos y también me desafío yo misma viste, yo a veces digo, bueno, es como que acá como si hiciera el papel, viste, de la académica, me pongo a misa, viste, me cierro el Mm, último botón y digo, bueno, acá soy académica y voy a hablar desde la academia sobre lo que hago, cosa claro. que es muy complejo Mm, porque en general, no siempre estoy hablando muy en general, pero en los recorridos de danza, en general, muy en general, mm, las herramientas sobre la reflexión, ¿no? Como esa reflexión sobre lo que hacemos, de poder mm, usar la voz, tener nuestra propia voz sobre lo que hacemos, y conceptualizar, generar discurso de nuestras prácticas, no es el lugar más entrenado. Porque en claro. general, no como nosotros hacemos y otros que tienen esas herramientas hablan o generan discursos sobre lo que nosotros hacemos. Ujú. Eso es algo bueno, que para mí está bueno ir deslizando y empezar a generar discursos
válidos, Ujú. legítimos, desde nuestras, pero no solamente desde la práctica, ¿viste? Porque a veces está buenísimo pensar que cuando uno baila también está generando un discurso o una reflexión sobre el mundo, y yo estoy de acuerdo con eso, pero Ujú. también poder trasladarlo a la palabra y igualarnos con otro tipo de teoría, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, en ese desafío, por un lado aparece Labra, que es una revista que finalmente se convirtió más como en un archivo de procesos creativos. Labra intenta dar cuenta de, bueno, cuáles son como las metodologías o las trayectorias o los recorridos que hacen los creadores para llegar a su obra. Eh, y nosotros vamos guardando, digamos, todos esos procesos creativos como si fuese una especie de archivo, biblioteca de Ujú. metodologías creativas. Y bueno, y por otro lado, mi desafío está un poco ahora en escribir sobre danza. Bueno, hace poquito participé de una publicación de la UNA, de una revista de la UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes, donde yo hace poco también, hace un par de años, la pandemia, viste, da vuelta mucho el tiempo, pero hace un par de años terminé un posgrado sobre tendencias de la danza contemporánea. Y Ujú. bueno, parte de eso tiene que ver con una publicación en esta revista. Y ahora en octubre también voy a estar participando con una ponencia en un congreso sobre arte y Ujú. creatividad en la UNSAM. Así que bueno, estoy ahí también como intentando escribir, sí, escribir y generar teorías sobre lo que hacemos desde un lugar no digo para nada el desconocimiento, pero bueno, como más del desafío, ¿no? De Claro. poder participar, de poder que la danza tome esos lugares y bueno, nada, viste como que uno le reclama eso al campo, y Mm. bueno, uno es parte del campo, así que bueno, alguien tiene que empezar a hacerlo, como Claro, claro. inmolarse, intentar ahí poder pensar sobre lo que hacemos, sí. Así Totalmente. que ahí vamos también. Bueno, también te anticipaste un poco a la última pregunta, que era un poco lo que qué nos deparaba el futuro de Kio, y bueno, un poco lo has avanzado, ¿no? O sea, el mundo de lo académico con la creación, y con la transmisión, y también en estos contextos y espacios que nos estás contando. ¿Algo más que se nos haya quedado en el tintero para el futuro cercano de Kio? Bueno, espero poder concretar una obra que estoy trabajando también, Mm. donde, viste, es lindo esto de cuando uno empieza a engordar la parte así más teórica, eso se Mm. empieza a vincular con la práctica y las obras Claro. empiezan a ser, viste, como una Mm. cosa Mm. más informe entre teoría y práctica que Mm. bueno, ahora estoy un poco en esa situación, en una obra que, bueno, recibió un subsidio del Instituto Prodanza, que es un instituto, el único instituto que acá subvenciona danza en Ciudad Autónoma. Ujú. Así que supongo que el año que viene, después de la pandemia, y bueno, y después de la paternidad, espero que el año que viene me vuelva a las tablas, ¿no? Me vuelva al escenario, que bueno, que por ahora es un lugar que todavía no volví. Así que Lo, bueno, lo esperamos, 2023, lo esperamos con creces. sí, sí, me desabotono el botón de la camisa Por y me subo favor, de vuelta al escenario. por favor. Estar en este capítulo del podcast, la verdad que estamos súper contentos. Lo quisimos hacer antes, nombraste también tu maternidad, que también nos frenó los horarios, porque lo íbamos a hacer en el semestre anterior, pero finalmente hemos encontrado el espacio. Y como decía antes, ¿no? Ojalá que toda la gente que está escuchando se haya inspirado por tus ideas, por ese cuerpo y esa cabeza tan inquieta. Y nos estabas contando que ibas a volver al escenario, y a mí una de las cosas que siempre, bueno, es tu magnetismo en el escenario es muy fuerte, y me alegro que lo tengas que esté en el horizonte, porque es un espacio también, ¿no? Es un espacio vital para personas como nosotros. Y miles de gracias. No, gracias a vos, Sebas. Como te decía, para mí tu presencia en mi vida me ha cambiado muchas veces la forma de mirar lo que hago, el mundo entero. Así que sos muy inspirador.
Gracias, Y también igualmente. agradecerte este lugar y todos los que abrís. Son un poco, nosotros somos amigos, pero yo te lo quiero decir, que también Vide y lo que provoca Vide, bueno, viste, tiene como resonancias muy profundas, ¿no? Ujú. Fíjate que ahora estamos hablando de esto y todo el recorrido todo el trayecto que acompañó Vide en mi propio hacer, ¿no? Así que, y eso se lo debemos a ustedes, a los que pensaron Vide y los que, bueno, lo llevaron adelante y todo lo que vino después. Así que en realidad agradecerles a ustedes, a vos, la apertura de estos espacios. Bueno, un placer. Este fue el capítulo número 33 del B-Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.